hemos mantenido la reunión con el presidente Azcón. Eh, la verdad es que son cuestiones en las que, a nuestro entender, solo lo que importa es fijar un mínimo común denominador en el que podemos estar de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo en oponernos a este sistema de financiación privilegiada para Cataluña, básicamente por dos cuestiones. Primero, porque va en contra de los principios de igualdad y solidaridad que se recogen en el artículo 138 de la Constitución española. Segundo, porque perjudica claramente a Aragón. Nosotros vamos a defender a Aragón en cualquier principio de este tipo de negociación. Y tercero, porque en el fondo, disimulado en un cambio de modelo de financiación, esto lo que esconde también es un cambio de modelo de Estado, el que han perseguido desde siempre los grupos independentistas, que es caminar hacia un modelo confederal donde cada una de sus, entre ellas naciones, recauda sus impuestos. Para ellos es un modelo de Estado confederal en el que solo existirían pues, País Vasco, Cataluña y España. Esos serían los tres actores que jugarían en igualdad de condiciones. Nosotros, como sabéis, tenemos una especial preocupación por la defensa de las condiciones de igualdad en todos los territorios, efectivamente, sobre todo en aquellos territorios que sufren los problemas de despoblación, aquellos que tienen un déficit histórico de falta de inversiones y falta de infraestructuras, y este planteamiento, el que se hace ahora desde Cataluña, el que se hace entre el PSC y Esquerra Republicana, perjudica, si alguien perjudica notoriamente, es precisamente a estos territorios. Estos territorios son los que reclamarían un esfuerzo inversor del Estado y no necesariamente y no precisamente el mejorar la financiación de territorios que de entrada son ricos, son los más ricos del país, sino al contrario, atender a los más pobres. Nosotros, nadie nos puede hacer comulgar con ruedas de molino o hacernos tragar que defender este acuerdo entre socialistas y Esquerra Republicana sea una opción progresista. Esto en modo alguno es progresista, esto en modo alguno es socialista, esto es todo lo contrario, es ir en contra de principios tan esenciales como la igualdad y la solidaridad. Por eso nosotros lo vamos a combatir. Nosotros somos una opción de progreso dentro de Aragón y es una opción que va en contra precisamente de este planteamiento. Si algún territorio necesita atención específica, son precisamente los territorios que nosotros defendemos, los territorios que incluso dentro de Aragón necesitan esa atención especial. También he querido trasladar una precaución respecto a cuál sería realmente la postura del Partido Popular si estuviese en las mismas condiciones que está el Partido Socialista. Y le he querido trasladar mis dudas de que Feijóo, por ejemplo, no se comportase de manera similar en función de unas declaraciones que lo vimos hace poco en Cataluña. Pero en última instancia apoyamos la propuesta que está haciendo el presidente Azcón, con la condición de que defienda la corrección del déficit histórico en financiación que sufren nuestros territorios más despoblados. No queremos reconocer o no hemos querido reconocer el marco. Hay otro marco, otra segunda derivada que podría ser de este modelo, que sería entrar a discutir, entrar a hablar si Aragón, por ejemplo, podría reclamar la aplicación de su estatuto, la creación de una agencia tributaria aragonesa, pero eso nos parece en este momento como reconocer el campo de juego, el marco en el que quieren hacernos jugar tanto el PSC como Esquerra Republicana. Y para nosotros ese no es el momento. Ahora es el momento de manifestar nuestra oposición radical a que se avance en este sentido, a que se avance en un cambio de modelo de Estado por la puerta de atrás, en un cambio de privilegiar precisamente las posiciones de aquellos que están mejor, ¿no? Aquí estamos que unos parece que estén peleando por tener tener piscina en el chalet, y otros estamos defendiendo que no podemos vivir en chabolas. Esa diferencia es radical. El país tiene que cambiar a un efecto de solidaridad tremenda. Nosotros, si entrásemos en ese marco de una segunda fase, pues obviamente nosotros estamos por apostar porque se aplique el Estatuto de Autonomía de Aragón, porque se cree una hacienda propia, una agencia tributaria que podía formar un consorcio con la agencia estatal, pero no queremos hacerlo en el sentido de que no queremos reconocer que esa posibilidad tenga que estar condicionada por el cumplimiento previo de un compromiso con Cataluña que no reconocemos y que no lo vemos digamos, adecuado ni conveniente. Para nosotros, apoyamos que se haga este frente común desde Aragón, precisamente porque Aragón va a ser muy perjudicado si se aplica este criterio. Pensemos que al final aquí lo que supone es que si una de las comunidades que más aporta al sistema común sale fuera, pues al final solo habrá dos posibilidades: o los servicios pierden calidad en su prestación, es decir, el resto de comunidades autónomas tendremos menos dinero para prestar los mismos servicios y en consecuencia los prestaremos con muy peor calidad que los pueda prestar
estar, por ejemplo, Cataluña, que recibirá o incrementará casi al doble su financiación, o bien el Estado tendrá que recurrir a subir los impuestos de una manera desmesurada para poder satisfacer y mantener la calidad de los servicios. Por eso, para nosotros, que siempre hemos defendido una calidad equivalente en la prestación de los servicios de educación, de sanidad, de dependencia, todos aquellos, se viva donde se viva en el territorio en el que se viva. Por eso no podemos aceptar este principio de negociación que lo que va a hacer es detraer del sistema común y de la caja común una gran parte de su consignación. Y eso no tiene vuelta de atrás en cuanto a nuestro planteamiento. O sea, somos radicalmente defensores de Aragón y por eso nos oponemos radicalmente a este criterio que va a perjudicar a nuestra comunidad autónoma de manera tan ostentoria y especialmente a las áreas y a las comarcas despobladas de Aragón, que son precisamente los que necesitan ese tipo de inversiones y ese plan de financiación solidaria que nosotros defendíamos hace un año y que esperamos que se pueda aplicar ya. Pues muchas gracias y gracias por la atención. Hasta luego.